Les cuento que con los frutos del tala voy a hacer un delicioso jugo. El tala, cuyo nombre científico es Celtis tala, es un árbol frutal nativo. Hoy sus frutos se van a convertir en un delicioso jugo. Así que ahora voy a llevarlos a la cocina y voy a ponerme manos a la obra. Bueno, acá tenemos los frutos del tala, los cuales hoy se van a convertir en un delicioso jugo. Les cuento que el tala es un árbol frutal nativo que se encuentra desde América del Norte hasta el centro sur de América del Sur. El tala es un árbol nativo hermoso y muy útil por varias razones. El tala es un árbol medicinal. En medicina popular se utiliza como digestivo y como pectoral. Provee alimento, sombra y refugio para diferentes aves, como el hornero, la cotorra, la calandria y el zorzal colorado. Es hospedera de varias especies de mariposas, como la zafiro y la zafiro del talar. El tala se utiliza para el armado de cercos vivos y como cortina forestal. La madera del tala es buena para fabricar cabos de herramientas y rebenques. Además, es buena como leña y carbón. Para el que no conoce el tala, al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor de este fruto, donde cuento muchos más datos acerca de este frutal nativo. Bueno, ahora vamos a pasar a la preparación del jugo de tala. Para esta receta lo que vamos a necesitar es una compotera llena de frutos de tala o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar a procesar los frutos del tala. Bueno, en la procesadora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar los frutos del tala que teníamos en la compotera. A esto le agregamos dos vasos con 250 centímetros cúbicos de agua. Agregamos el agua y ahora vamos a procesar todo. Bueno, miren qué pinta que tiene esto. Pero ahora vamos a llevar este jugo a colarlo. Bueno, ahora utilizando un colador, vamos a colar el jugo con paciencia. Colamos el jugo y continuamos. Bueno, se está acercando el momento de probar el jugo del tala, pero antes voy a endulzar a gusto, a servirme y luego sí a pasar a probar. Bueno, listo, ya está endulzado el jugo del tala y además ya me serví un buen vaso. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo porque estoy ansioso por este jugo. Bueno, ha llegado el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, jugo de tala, un jugo 100% nativo. Este es un fruto pequeño, como le dije en parte del video, pero es una delicia. Es increíble el sabor que tiene, muy dulce, original, es increíble. Bueno, ahora voy a pasar a probar su jugo y les cuento. Bueno, ahora sí, a la parte más linda del video. Voy a pasar a probar el jugo de tala y les cuento. Mmm. Ay, qué placer, por favor. Ni bien entró a la boca, ya se sintió ese sabor a tala inconfundible. No se transformó el sabor del tala. Porque a veces cuando uno hace un preparado, el sabor de la fruta
cambia. En este caso no se transformó. Increíble, voy a seguir tomando, voy a probar un poquito más y luego les hago una descripción del sabor y a qué podría asemejarse, sobre todo aquel que nunca probó el tala. Para aquel que ha probado el tala, les digo que es el sabor del tala. Pero aquel que nunca lo ha probado, ahora les voy a describir más o menos a qué se podría asemejar. Voy a probar un poquito más y les describo. El sabor es único, original y delicioso. Eso se los puedo asegurar. El que prueba este jugo va a coincidir conmigo que es una delicia total. Aquel que tiene a mano frutos de tala, haga jugo porque es increíble. Y como la semilla es comestible, se puede incluir en el jugo. Solamente que yo la colé para que no moleste las semillitas, pero parte de esas semillas seguramente estarán en este jugo. Bueno, voy a tomar un poquito más y les describo, les hago un resumen de sabor y a qué se puede asemejar este jugo. Mm. Cuando digo a qué se puede asemejar es a frutos más conocidos que pueden estar al alcance de la mayoría de la gente, que sean más populares, como para que se den una idea del sabor que estuve probando. El sabor de este jugo es bien dulce. Si bien le agregué un poco de azúcar, la fruta es bien dulce, así que no hay que agregar mucho azúcar porque si no se pasarían de dulzor. Y el sabor podría describirlo a una mezcla entre melón y durazno. Más o menos está por ahí, pero el sabor es único y original en una fruta. Tiene sabor a tala este jugo. Bueno, un jugo para recomendarles, el jugo de tala. Aquel que consigue frutos de tala, póngase a trabajar, junte, coseche, que vale la pena luego hacerse un jugo. Muy sencillo, muy fácil y delicioso. Un jugo dulce y para aquel que no ha probado nunca la fruta, podría describir una mezcla entre melón y durazno, como les dije recién, comparando con frutas más conocidas, pero el sabor está en un solo fruto. Increíble, voy a seguir tomando un poquito más de jugo de tala y ya me voy a despedir. Bueno, este fue un jugo 100% nativo, realizado con los frutos del tala, cuyo nombre científico es Celtis tala y es un arbolito frutal nativo. Espero que les haya gustado mucho esta receta con prueba de sabor. Este fue un jugo delicioso, tan delicioso que ahora, cuando corte de filmar, voy a seguir disfrutando de esta delicia de jugo nativo. Aquel que puede cosechar tala, que tiene disponibilidad de este árbol nativo, que haga este jugo y luego que me cuente. Por favor, quiero ver comentarios acerca de este delicioso jugo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal y además no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.